Terremoto político nacional que también llega a Castilla y León. Los socialistas registraban la primera moción de censura de la historia del Parlamento Autonómico. Ponen contra las cuerdas la estabilidad del gobierno de coalición. La moción se registraba al finalizar el pleno en el que se hablaba de la pandemia, de las residencias de mayores o de la igualdad entre hombres y mujeres. Enseguida les contamos todo lo que dio de sí. El principal escollo ha sido la maternidad, ¿no? Al final eso lo complica todo. Cuando vienen los problemas es cuando te quedas embarazada. Son los testimonios de mujeres que participaban en una jornada en las Cortes. Focalizan la desigualdad entre hombres y mujeres en la maternidad. Creen que hay mucho que hacer en este ámbito para que tener un hijo no suponga un hándicap a nivel laboral. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El Parlamento de la Comunidad debatirá la primera moción de censura de su historia. El PSOE la registraba este pasado miércoles al filo de las 3 de la tarde, después del terremoto político que supuso la moción de censura en Murcia y el adelanto electoral en Madrid. El PSOE de Castilla y León, como se lo veníamos contando, ya sugería esta posibilidad desde hace 3 semanas. Con estas palabras, mi obligación, mi deber con la gente de esta tierra es presentar esta moción de censura. El líder de los socialistas de Castilla y León justificaba su paso adelante contra el gobierno de coalición de PP y Ciudadanos. Yo hoy estoy convencido de que saldrá adelante. Sin embargo, a estas horas sigue necesitando a Ciudadanos, si no a todos, algunos de sus procuradores. Habíamos tenido conversaciones, claro que sí. Pero además de conversar, necesita votos. Por eso Tudanca habla de discreción y apela a la responsabilidad de la formación naranja. Ha llegado el momento ya de demostrarlo y de votar. Ya no valen las palabras, ya no valen las ambigüedades, no. De hecho, el líder socialista cree que será Ciudadanos quien más sufra si la moción fracasa. Quienes van a tener que asumir una durísima responsabilidad es quienes hagan fracasar, insisto, si lo hicieran, esta moción de censura. Según Luis Tudanca, el registro de la moción se precipitaba, entre otras cosas, porque aseguraba: aquí también ha habido presiones, ha habido llamadas y ha habido intentos de adelanto electoral en Castilla y León. Esto es así. Y mandaba este aviso Mañueco y Gea. Ahora lo que harán: ofrecer lo que sea a quien sea, para que la moción socialista se quede en el camino. Tan solo un día después, el gobierno de coalición de Partido Popular y Ciudadanos escenificaban su unidad con una rueda de prensa conjunta a la que asistía todo el equipo de gobierno. Mañueco e Igea insisten que la estabilidad está garantizada y que los procuradores de Ciudadanos, necesarios al menos 2 para que salga adelante, no apoyarán la moción. El presidente de la Junta también niega que se planteara la convocatoria de elecciones para paralizar la moción de censura. En ningún momento se me pasó por la cabeza la convocatoria de elecciones. Habría sido una irresponsabilidad, ha dicho el presidente de la Junta. A pesar del terremoto político, nunca se planteó hacer lo que sí hizo su compañera de partido en Madrid. Y ese mensaje de tranquilidad se lo trasladó a su compañero de coalición. Sus palabras fueron literalmente estas: mira, Paco, pase lo que pase, no convocaré elecciones, porque la gente no lo entendería. Porque Castilla y León no es Murcia. Aquí la estabilidad, dicen, está garantizada. La estabilidad y la cohesión de este gobierno está garantizada. Ambos aseguran tener el respaldo de sus directivas nacionales. Él me dio todo su respaldo. No hay ninguna duda de cuál es la postura de Ciudadanos a este respecto. Ningún procurador de Ciudadanos votará a favor de la moción de censura, ha dicho el vicepresidente, que cree que al portavoz del PSOE le han metido en un callejón sin salida. Les dijeron: oye, preséntala, a ver si a río revuelto pescamos algo, ¿no? Imagen de unidad la de hoy, con la que han querido zanjar la polémica. El pacto sigue vivo en Castilla y León. Y antes de que los socialistas registraran la moción, hubo una comparecencia conjunta de los portavoces de Partido Popular y Ciudadanos para ratificar la unidad. Raúl de la Hoz dice que PSOE y Ciudadanos aquí son incompatibles y asegura estar tranquilo. El portavoz de Ciudadanos pone la mano en el fuego por sus 11 compañeros y critica al líder socialista. Abandonen toda esperanza. Nosotros cumplimos lo que firmamos. Pondría la mano en el fuego por los 11, mi parte 12. Tudanca ha hablado mucho y hablando, desde luego, se conoce la gente.
por la boca muere el pez. Estamos absolutamente tranquilos. Por lo tanto, estamos absolutamente centrados en lo que de verdad al Partido Popular en este momento nos preocupa. La unidad del grupo de Ciudadanos la veíamos también en el Partido Naranja, donde hay dos corrientes desde que Francisco Igea e Inés Arrimadas se enfrentaron en unas primarias. La coordinadora autonómica convocaba una reunión de la dirección y negaba cualquier posibilidad de éxito de la moción. Yo hablé con Pablo Casado y así se lo dije, que nosotros no íbamos a hacer nada en ningún otro gobierno, y yo le digo que vamos a votar en contra de la moción de censura en Castilla y León del Partido Socialista, y se va a ver que es que no había nada más. Los 12 procuradores de Ciudadanos defienden el proyecto de Ciudadanos, saben perfectamente el proyecto en el que se encuentran y estoy convencida de que no va a haber ninguna sorpresa al respecto. La confianza plena es confianza plena. Y como pese a estas palabras de la presidenta y de la coordinadora autonómica seguían los rumores, el viernes los 12 procuradores de Ciudadanos, algunos de forma telemática, comparecían en las Cortes para mostrar una postura única y reiterar su no a la moción de censura. Comparecemos todos para confirmar lo que siempre hemos dicho, que somos un grupo muy unido, que este grupo es una piña y que lo hemos demostrado muchas veces. Cumplimos lo que firmamos. Vamos a votar no a la moción de censura, cumpliremos con nuestros acuerdos y llegaremos a final de legislatura. Lamento decirle al señor Tudanca que nuestro voto va a ser negativo. No tenemos por costumbre censurarnos a nosotros mismos. La política no es lo que estamos viviendo estos días. La política es un oficio noble, es un oficio digno, es una manera de servir a los ciudadanos. El PSOE guardaba silencio el jueves, pero el viernes Luis Tudanca convocaba a los secretarios provinciales de su partido. Ana Sánchez, la secretaria de Organización, aseguraba que se mantienen unidos y siguen apostando por la moción, y anunciaba que pedirán reunirse con Inés Arrimadas cuando venga a Valladolid la próxima semana. Alguien la ha mentido, la ha engañado, la están obligando hoy a hacer el ridículo en los medios nacionales y queremos evitarle que pase un mal rato el lunes en Castilla y León, que no se deje engañar. Igea no es de fiar y quien mejor lo sabe es ella. Para que la moción salga adelante, el PSOE necesita 41 votos, es decir, tendría que sumar 6 a los de sus 35 procuradores. Ya tiene 37 porque Podemos ha confirmado que la apoyará. Vox votará en contra y Luis Tudanca tiene previsto reunirse con los procuradores de UPL y de Por Ávila. Aunque estos le apoyen, aún necesitaría 2 votos de los procuradores de Ciudadanos. Con nosotros lo van a tener muy fácil, pero tienen que darnos cosas, porque la verdad que es que no nos han dado nunca nada. No tenemos un listón muy alto, porque hemos estado muy olvidados. Entonces sí es verdad que sobre todo en materia de comunicaciones, en materia de empleo, en materia de despoblación, pues es lo que tenemos que luchar y conseguir que nuestra provincia pues salga del olvido. A nosotros nos interesa también ver cuál es el encaje de la región leonesa, ¿no? Y este marco territorial a nosotros no nos de alguna forma no nos está aportando absolutamente nada. Si ellos siguen en esa posición y siguen como han hecho hasta ahora, tanto el Partido Popular, el Partido Ciudadanos o el Partido Socialista, de alguna forma coartando la libertad de sus propios concejales para que no puedan decidir ni siquiera en los ayuntamientos sobre las mociones que la UPL ha presentado. No hay fecha aún para el debate de la moción, pero ya se ha convocado una mesa de las Cortes para la mañana del martes 16 para comprobar que la presentada por el PSOE reúne todos los requisitos que contempla el reglamento de las Cortes. Podría haber otra mesa el día 18 o 19 o sustentarlo todo en la del 16 y el pleno podría ser 24 y 25 de marzo si no se fuerza otra fecha. Aunque la moción de censura lo ha eclipsado todo, esta semana también ha habido pleno en las Cortes con el plan de desescalada como eje de todas las críticas al gobierno autonómico. El plan de desescalada con los distintos criterios de la UCI provincial y regional encendía el debate. Los socialistas acusaban a la Junta de falta de criterio y con ello de falta de empatía. El que se parece muy poco, lo que dice a lo que hace, el que miente, el que no tiene palabra, el que tiene que dejar de hacer daño a Castilla y León. Usted, señor Tudanca, a lo suyo, a la pequeña conspiración de cada día, a sembrar cizaña. Mañueco y Tudanca se cruzaban reproches, pero también dobles oportunidades. Que vuelva a los consensos, que vuelva al diálogo, que abandone la radicalidad, que acepte alguna vez alguna propuesta de alguien. Yo le pido que recapacite, señoría.
La pandemia no ha concluido y exige lo mejor de nosotros, exige lo mejor de la política. Yo estoy en eso. El gobierno regional negaba el cambio de criterio y contraatacaba con el abandono del gobierno central. Usted debería dimitir porque su gobierno es una jaula de grillos, es el camarote de los hermanos Marx. Nunca nadie les echa de menos. Eso es lamentable, señor Fernández. Dimita usted. Pero la oposición insistía. ¿Qué criterios? ¿Cuál de los criterios? ¿Esto es serio? ¿Esto es riguroso? ¿Están pensando ustedes en la gente, en sus vidas, en sus planificaciones, en sus previsiones, en las familias, en las noches en vela? Han escalado ahí a lo alto de la moción de censura y ahora sí que no tienen ustedes un plan de desescalar. Y en esta refriega, la hipérbole es un gesto adolescente y propio de personas enfurecidas. Un dato que causaba alarma. Mi guardia de este sábado, todas las detenciones que he hecho yo en Ávila han sido, excepto una, a personas desplazadas de la Comunidad de Madrid. El portavoz de Por Ávila, a la vez médico de emergencias, advertía que no se está controlando, que el cierre perimetral se cumple y que o lo controlamos o vendrá una cuarta ola, porque ya estamos relajando la movilidad. Un año después del estallido de la pandemia, el PSOE preguntaba a la consejera de Familia si se ha producido algún cambio en el modelo residencial y cuestionaba la inacción de la consejería. Blanco asegura que se han realizado más de 2.000 informes y hasta 670 inspecciones. ¿Qué decisiones ha tomado para paliar esta grave situación? Usted ha dicho recientemente que la Junta lleva años trabajando en un modelo de atención residencial basado en unidades de convivencia. Pero se puede tener más rostro. Años, dice. ¿Y para qué nos ha servido si a día de hoy seguimos como al principio? Ofrecer datos homogéneos, pero si no los da el Ministerio de Sanidad, si no los da el Inserso, ¿qué datos homogéneos quiere que se envíen? Las ratios las estamos revisando. Señoría, nosotros trabajamos de verdad por ese modelo de atención residencial. Por eso, con los fondos europeos, hemos presentado proyectos para hacer una nueva residencia en Zamora, una nueva residencia en Ávila. A debate también la atención de los alumnos cuyas familias han decidido que no vayan a clase por el coronavirus y para proteger a familiares vulnerables. Les han dejado en el desamparo a estas familias, señora consejera, como el caso de Eric, de Burgos, que lleva sin asistir a clase desde el inicio de la pandemia porque su padre padece un cáncer de médula ósea incurable con tratamiento de quimioterapia permanente y es una persona inmunodeprimida. Y Eric, su familia y el médico especialista de su padre quieren evitar estos riesgos. El colegio abierto es una victoria social y que la pandemia no es suficiente razón para no llevar a los hijos al colegio, que se ha demostrado un lugar y un entorno seguro. Y también se analizan esos criterios puntuales y concretos donde el familiar tiene una situación de riesgo y tampoco pueden ir a las obras. Por tanto, sí que se analizan situaciones concretas, pero no situaciones generales. Las Cortes han expresado su malestar con cómo se van a repartir los fondos europeos de recuperación de la pandemia. Lo han hecho con una proposición conjunta de PP y Ciudadanos que también han apoyado Por Ávila y Vox. El texto señala agravios a nuestra comunidad respecto a otras en los planes de distribución de esas ayudas. PSOE y Podemos han votado en contra y defienden que Castilla y León va a percibir esos fondos de forma proporcional a cómo se ha resentido su Producto Interior Bruto. Los mismos que en Castilla y León nos están pidiendo más planes para ayudar a nuestra economía, nos quitan los fondos para atender esas ayudas, fondos que se los dan a otras comunidades. Es lamentable que no exista un criterio objetivo y transparente que explique con claridad cómo va a realizarse el reparto de los fondos. Es lamentable que no se estén siguiendo las indicaciones previstas para ese reparto por la Unión Europea. Somos la 9ª comunidad autónoma en recepción de estos fondos, fundamentalmente porque el impacto de la crisis sobre nuestro PIB es menor que en otras comunidades autónomas. ¿Piensa la Junta destinar esos fondos en proporción a los territorios más desfavorecidos? ¿Piensan ustedes también, lo mismo que le piden al Gobierno, hacerlo también cuando tengan esos fondos? Las Cortes instan al Gobierno a cambiar la ley del Poder Judicial para evitar la injerencia política en el órgano de dirección de los jueces. Lo hacen a través de una proposición de Ciudadanos que apoyaba Partido Popular y parte del Grupo Mixto y que acababa con un roce entre el portavoz de Podemos y el presidente del Parlamento. Este Parlamento, como ejemplo del poder legislativo de este país, puede decir alto y claro que el poder político debe acabar con el manoseo del poder judicial. Que esta ley es impresentable
es absolutamente impresentable. Todas las asociaciones de jueces han criticado esta ley. Se cuestiona, por tanto, la independencia de la justicia por la participación del Parlamento, denigrando incluso a lo que ustedes llaman políticos. Ustedes, señores y señoras. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Tienen ustedes la misma credibilidad que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad. Ese personaje de sesgo franquista que se permitió el lujo de decir que en España la democracia se pone en solfa desde la entrada del Partido Comunista en el gobierno. Acabo ya. No, señor Fernández, no puede decir lo que ha dicho. Señor Fernández, un momento, no se marche del estrado, por favor. No puede hablar, como ha hablado, de el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. También se hablaba en el Pleno sobre empleo público y la temporalidad de los contratos. Los populares presentaban una proposición para pedir al Estado que se elimine la tasa de reposición para poder convocar más plazas. Desde el PSOE piden a la Junta un plan de estabilización del empleo público y representantes de los trabajadores se concentraban a las puertas de las Cortes para reclamar también más acción autonómica. No vale con decir te apoyo y pedimos al Gobierno que lo solucione. Le agradecemos enormemente que primero reconozcan nuestra situación de abuso de contratación temporal, que creen que tienen una deuda con nosotros, pero creemos que es la Administración de la Junta de Castilla y León, como todas las administraciones autonómicas, las que tienen competencias para poder empezar a trabajar y buscar soluciones. Cuando han tenido la ocasión de eliminar la tasa de reposición en los presupuestos generales del Estado, no lo han hecho, eso que nos permite convocar las plazas, y ahora nos sancionan si mantenemos la temporalidad. Por lo tanto, lo que quiere IZ, lo que está planteando es que despidamos a los interinos para cumplir con Europa. Es una posición absolutamente desleal y se lo decía ahora al principio de la intervención. Y lo es porque ustedes saben que el Gobierno socialista ha ido avanzando en busca de una solución junto a las comunidades autónomas. Y esta semana el Consejo de Cuentas ha presentado un documento con todos los informes de fiscalización que ha elaborado a lo largo de los 13 años de historia. En total han sido 92, más de 1 millar de recomendaciones realizadas. En el último año la rendición de los ayuntamientos de Castilla y León está además 3 puntos por encima de la media nacional. Que en un año como este, con adversidades importantes, ha rendido a la fecha de plazo legal, 22 de enero, 3 puntos más que en ejercicios precedentes donde la situación no era más fácil. Pero que adolecemos, como saben, de medidas al estímulo a la rendición de cuentas, medidas que venimos reivindicando históricamente, por cierto, en una iniciativa legislativa que presenté el año pasado, que bien pueden ser multas coercitivas a aquellos que no rindan cuentas. Y 1 año y medio después de su presentación llegaba a las Cortes una proposición del PSOE para realizar una campaña informativa que fomente el registro de la jornada de trabajo obligatorio desde mayo de 2019. PP y Ciudadanos aseguran que se está realizando sin problemas y que si hay incumplimientos debe ser la inspección quien los detecte. Los grupos de la oposición incidieron en que ese registro tiene que adaptarse ahora a nuevas formas de trabajo como el teletrabajo. Las nuevas modalidades de trabajo, como por ejemplo el teletrabajo, requieren mucho más aún regular la obligación del registro de jornada para evitar esa disponibilidad continuada del trabajador. Y muchas de esas personas que han estado teletrabajando se han quejado, y con razón, de que no tenían un horario igual que si estuvieran en la oficina. Que al estar en casa 24 horas se hacen más horas. El control de la jornada horaria se cumple, que hay inspecciones, que hay campañas que vienen, que inspeccionan todos los años. ¿Cuál es el problema de la inspección de trabajo? Indiscutiblemente los medios. Y en ese sentido le quiero recordar, señora Corralero, que es competencia del Gobierno central los recursos que tiene la inspección de trabajo. En la Comisión de Empleo, el PSOE pedía además doblar el presupuesto para las subvenciones de renovación de las calderas de más de 10 años y reclamaban criterios de renta para su reparto. PP y Ciudadanos rechazaban que se fije ese criterio y aseguraron que las disponibilidades presupuestarias de este año de pandemia no permiten cambiar las cuentas, lo que ponía en duda a la oposición.
Los representantes del pueblo saharaui se han reunido con el Partido Socialista para pedirle que el Estado interceda por los derechos de este pueblo. Además, se ha confirmado que será el segundo año consecutivo que los niños saharauis no podrán venir en verano a Castilla y León dentro del programa Vacaciones en Paz. La causa es la situación de la pandemia mundial. Se realizarán actividades en el campamento de refugiados y esta misma semana ha salido desde Castilla y León un envío de 24 toneladas de alimentos no perecederos. El tema de Vacaciones en Paz, lo siento, es muy doloroso decirlo, que el año pasado no han venido los niños, este año también debido a la situación sanitaria no van a venir. Pero estamos haciendo allí en el terreno, en los campamentos de refugiados saharauis, otro programa alternativo. Que le pida al partido a nivel nacional, que le diga al Gobierno que tiene que seguir apostando por los derechos humanos y por el derecho internacional en cuanto al Sáhara Occidental se refiere. El Día de la Mujer fue el lunes y en el Pleno se habló de igualdad entre hombres y mujeres. El PSOE llevaba una proposición que pide a la Junta más actuaciones en este ámbito. Todas las leyes en este país que han significado un avance en igualdad las ha aprobado el Partido Socialista. ¿Y qué ha hecho el Partido Popular? Recurrirlas todas. En mi partido la presidenta es una mujer, la secretaria general es una mujer y también las quiero recordar que en este Parlamento mi primera portavoz fue una mujer que está ahí sentada y esa mujer ahora está de consejera. La primera presidenta del Senado fue del Partido Popular. La primera presidenta del Congreso también fue del Partido Popular. Los cargos de designación directa creemos que deben ser elegidos según méritos y capacidad. ¿Ustedes lo que quieren es esto? Las mujeres tendrán prioridad en caso de empate en las oposiciones. Usted nunca debería olvidar, cada vez que se sube a esta tribuna, cada vez que pueda hablar desde su escaño, que puede hacerlo gracias a que en este país hubo feministas. El presidente de las Cortes ha presidido esta semana el encuentro telemático Mujer y Liderazgo en el que han participado 6 mujeres de Castilla y León. Escuchando sus opiniones y sus reivindicaciones, nos despedimos hasta la semana que viene. 6 mujeres, todas ellas trabajadoras, líderes en sus sectores, que se superan cada día dando lo mejor de sí y también con los mismos problemas para llegar hasta donde hoy están. El principal escollo pues ha sido la maternidad, ¿no? Al final eso lo complica todo. Cuando vienen los problemas es cuando te quedas embarazada, que tiene que ser el momento más alegre de tu vida y sí que es verdad que notas ahí que el ser mujer no te ayuda, pero bueno. La brecha salarial, la corresponsabilidad familiar, la racionalización de horarios o la educación en valores de igualdad son algunos de los asuntos de los que se ha hablado en esta conferencia telemática. Tenemos que hablar de corresponsabilidad en las parejas, de corresponsabilidad en las familias, con los hermanos, con los tíos, con los primos, con todas las familias. Y eso parte de que se eduque en la corresponsabilidad. A través del deporte es muy importante porque a día de hoy pues cada vez son más niñas las que se apuntan a diferentes federaciones, ya sea fútbol, baloncesto. Yo me acuerdo cuando era pequeña que era la única que jugaba al fútbol y me tenían que meter con chicos porque no había equipo femenino. Y sobre la mesa, el teletrabajo como una herramienta para favorecer la conciliación. Por parte de la empresa yo diría que hay que impulsar este tipo de actuaciones, pero también hay que hacer otro tipo de actuaciones por parte de administraciones. El teletrabajo como manera única tampoco puede ser opción, ¿no? Porque hay que buscar fórmulas en las que los equipos sigan estando unidos, la cultura se transmita. Todas ellas coinciden en la importancia de la educación y la conciliación como factores clave para impulsar la igualdad. Podremos avanzar.